Hola, ¿qué tal? En este video vamos a mostrar una regla bien importante llamada regla del producto. Y esta es una de las reglas que empieza a ser, por decirlo de alguna manera, de gama alta. Es decir, que es bien importante. Entonces, ¿cómo dice más o menos? Entonces, digamos que tenemos el producto, o el producto significa multiplicación de dos funciones. Entonces, vamos a derivar esto, el producto de dos funciones. Entonces, la regla dice así, va a ser, bueno, la f la vamos a denotar como la primera función y la g como la segunda función. Entonces va a ser la derivada de la primera, de la f, por la segunda sin derivar, o sea, la g, más, ahora se la turnan, la f sin derivar por, ¿qué creen? La derivada de la g. Listo, esa es la regla del producto. Bien, entonces con esto pues vamos a hacer algunos ejemplos, ejercicios, retos, como siempre. Entonces, el primer ejemplo, una función, bueno, vamos a llamarla h de x, ahí de forma genérica. Entonces tenemos esto, 2x a la 3 menos 5x, factor de 4x al cuadrado, más e a la x, que esa la vimos en el video pasado, más x. Bien, entonces tenemos un producto, hay que reconocerlo, donde esta función es la f y esto de acá hace el papel de g. Entonces así la vamos a hacer y vamos a aplicar esta regla. Listo, entonces la derivada h', la derivada de todo eso sería, según la regla, dice acá abajo, la derivada de f por la g, la derivada de la f, o sea, la derivada de esa primera. Entonces la derivada de esa f que hemos marcado ahí con esa etiqueta sería 6x al cuadrado menos, y la derivada de 5x, recuerden, es 5, solamente queda la constante. Entonces la derivada de la f por la g, dice acá, por la g es escriba tal cual como aparezca esa g. Listo. ¿Hemos terminado? No, ¿cierto? Puesto que tan solo llevamos la primera parte. Ahora más, vamos a escribir más, sale un poco larga, más, perdón, acá, tratar de mover, bueno, creo que no se quiere dejar borrar. Entonces, vamos a borrar esto, listo. Entonces, más la otra, bueno, voy a escribirla acá abajo, por cuestión de espacio. Entonces, sería más o menos así. Vamos a ver por acá, si tenemos un poco de espacio. Vamos a ver, sí, vamos a tener un poco de espacio acá. Y acá nuestra regla. Listo, entonces dice ahora, la f, la señalo acá abajo, la f sin derivar, tal cual la que hemos puesto la etiqueta de la f, o sea, 2x a la 3 menos 5x por la derivada de la g, o sea, vamos a derivar esta g, vamos a derivar esta de acá. Por, o sea, factor sería 8x más, y la derivada de e a la x, es el turno de e a la x, es ella misma, e a la x tal cual, más x, la derivada de x es 1, no olvidarlo. Bien, y esa sería la derivada del producto aplicado a esa función. Listo, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver por acá. Vamos a correr un poquito esto. Listo. Entonces vamos a escribir nuevamente otra función. Listo, entonces otro ejercicio. Ya vemos la función p de x, el nombre no importa. Así, que sea x a la 6 menos 2x menos raíz de 2 por otra función, logaritmo natural de x. Bien, entonces, tal como ahorita vamos a poner esas etiquetas, esta va a ser nuestra f y esta va a ser el papel de la g. Y vamos a recordar por acá cómo es la reglita. Entonces, ¿recuerdan cómo es la reglita? Voy a escribir nuevamente fg derivada, la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Listo, ahí la hemos colocado. Siempre es bueno cada vez que van a hacer la derivada, en estas primeras derivadas, pues escribir, falta el igual, escribir la reglita, estaría bien, que no es difícil de aprenderse.
Listo, entonces con esa regla y esas etiquetas dice la regla, entonces la derivada de f, entonces esa f, vamos a derivar esa f que tenemos ahí, sería 6x a la 5 menos 2, la derivada de 2x simplemente es 2, menos raíz de 0, la derivada de eso es ¿cuánto? Raíz de 2 es 0, puesto que es una constante. Escribamos 0 solo por exagerar. Entonces la derivada de f por la g sin derivar. La g, tal como tiene esa etiqueta, es logaritmo natural de x. Bien. Más. Ahora, al contrario, la f se queda quieta, la que tiene la etiqueta de f, x a la 6 menos 2x menos raíz de 2, ¿vale? Por la derivada de la g. Y la derivada de la g es la derivada del logaritmo natural, que esa está en el video anterior a este, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. O sea que esta sería la derivada, no lo había escrito. Entonces, p', esa sería la derivada de esa función p. Y con esa misma regla, pues vamos a proponer un ejercicio. Es el siguiente. Ejercicio. Entonces, bueno, t de x, ya la función llamamos la t de x, igual x a la 4 menos 3x a la 3 más 8 factor de e a la x más logaritmo natural de x menos alfa. Alfa es una constante. Recuerden, en el video pasado ya veníamos trabajando que era alfa, beta, pues esa letra. Entonces alfa, una constante. Entonces, para hallar la derivada de esa función. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Y un reto que viene en dos partes. Reto, parte A. Parte A. Entonces, lo que pedimos acá es escribir una regla, tal como la que hicimos ahorita para el producto de dos funciones, que la hicimos, pero entonces acá una regla para el producto triple. ¿Cómo así? Es decir, la regla que dimos anteriormente era para el producto entre dos funciones, f por g. Pero ¿qué pasa si agregamos otra tercera función? Es decir, f por g por h. ¿Cuál sería la derivada de eso? Ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? ¿Cuál será el ejercicio? Bueno, pues la idea o el truco está en mirar cómo es sistemáticamente la regla del producto para dos funciones y tratar de generalizar esa idea, eso que tenemos ahí, todo esto, generalizarlo para cuando sean tres funciones. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería una regla? La regla ahí. Y el punto B, derivar esta función. Bueno, llamémosla r de x, esta función. Un producto triple. X a la 3 por e a la x por logaritmo natural de x. Es decir, que haciendo la parte A del reto, ¿sí?, pueden venir a aplicarlo en la parte B del reto para derivar ese producto triple. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos y anímense a resolver esos ejercicios y esos retos. Chao, gracias.